Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con ya la última unidad, la unidad 5. Al momento, por otro lado, este, no recibí trabajos todavía. No sé si seguirán teniendo dudas o lo que sea, pero no recibí trabajos de valoración. Así que bueno, nada, cualquier cosa me dicen si siguen teniendo dudas, pero bueno, los espero porque, nada, condición, este, para que sepan, condición de aprobado es tener todos los trabajos hechos, las evaluaciones, entonces, más allá de la nota, sino es que tenerlos hechos, ¿sí? Y obviamente enviados y todo. Así que bueno, ya que estamos llegando a la última etapa, faltan 3 o 4 clases nomás, entonces bueno, si bien le dije que tenían tiempo en su momento, pero bueno, nada, ya se van acortando y bueno, yo les digo, la realidad es esa. Este, fueron, digamos, pocas evaluaciones, es una por módulo, y son 2 trabajos nomás, entonces, nada. Si tienen dudas, todavía están a tiempo de evacuarlas en estas clases, pero cuando se termine el módulo, van a tener la autoevaluación final y tienen que entregar los trabajos y tener las anteriores hechas, obviamente. Así que bueno, nada, eso. ¿Sí? Todavía les queda un tiempito, pero bueno, cada vez menos y nada, nobleza obliga para que sepan, creo que cuando se inscribían al curso, estaba claro de que, nada, son 5 módulos, cada módulo tiene su evaluación que tiene que estar hecha, más los trabajos. ¿Sí? Esa es condición para aprobar, básicamente. Así que bueno, en el día de hoy vamos a ver un poco más en profundidad lo que son origen y procedencia, ¿sí? Ya habíamos visto allá por, creo que, no sé si el primer módulo, un poquito lo que es procedencia, y nombramos que era origen y todo, pero bueno, ahora vamos a verlo más en profundidad. Y también vamos a ver qué pasa cuando la mercadería se embarca y cuando llega. ¿Qué va pasando desde ese momento hasta que llega? ¿Sí? Con el tema de lo que se llama el money. Así que bueno, esas 2 cosas vamos a ver hoy y vamos a comenzar. Bien. Bueno, el origen de las mercaderías, ¿sí? Básicamente, el origen nos sirve, o sea, es muy importante, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nos sirve para determinar lo que se llaman, bueno, los aranceles diferenciales, más que nada, que los vimos la clase pasada, que son estas preferencias arancelarias que existen por los acuerdos comerciales, que hace necesario saber si la mercadería viene de alguno de esos países donde tenemos un acuerdo comercial, para obviamente aplicar el beneficio. Más allá de eso, sí, también pueden servir, ¿no? El tema de conocer el origen, para aplicar otro tipo de medidas, como son las sanitarias, por ejemplo, y la determinación también del valor de las mercaderías, ¿sí? Ahora, Argentina tiene una serie de reglas de origen, ¿sí? Porque esto va a determinar justamente este origen que necesitamos, ¿sí? Ahora van a ver
a qué se refieren con estas reglas, pero es lo que nuestro país considera, ¿sí?, para que un producto sea originario de un lugar. Otros usos, digamos, o finalidades del tema del origen, es también ver si hay restricciones, también ver, en realidad, elaborar lo que son estadísticas, ¿sí?, para ver cuánta mercadería, por ejemplo, viene de determinado lugar, o sea, de determinado origen, y bueno, y así tener información pública. Por otro lado, una vez que se tiene, ¿no?, el origen y sabemos que vamos a tener un beneficio por justamente ese origen, se tiene que demostrar, ¿sí? Y obviamente la forma de demostrarlo es a través de documentos. Y el documento, por excelencia, es justamente el certificado de origen, ¿sí? El certificado de origen, vamos a tener un certificado de origen Mercosur, que son los más conocidos, y uno que es ALADI. Mercosur y ALADI son bloques, ¿sí?, económicos, que bueno, ya los hemos visto en la unidad número 2, creo, y tenemos preferencias arancelarias que obviamente pueden ser hasta del 0% en el caso de Mercosur, ¿sí? Tanto para lo que es derechos de importación como para la tasa de estadística, ¿sí? Entonces, digamos que es importante y es fundamental presentar este certificado de origen para aplicar este beneficio, ¿sí? Obviamente también una de las finalidades que esté todo documentado es evitar lo que son triangulaciones, para que un país no pague el beneficio y después se lo venda a otro más barato porque no pagó ese beneficio. Entonces, bueno, por eso, digamos, está tan regulado y documentado. Bueno, eso era en contexto general, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las reglas de origen, ¿sí?, para la INPO en Argentina. Entonces, como todo, que lo que estuvimos viendo, las normas de origen siguen la misma lógica de empezar de lo que se llama de menos a más, en este caso de menos elaborado a más elaborado, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo en el nomenclador? Entonces, la primera regla, ¿sí?, dice que un producto es originario de un país, ¿sí? Habla de un producto natural, ¿sí?, de la naturaleza. Es originario de un país en cuyo suelo, agua territorial, leche y subsuelos submarinos o espacio aéreo hubiera nacido, sido criada, cosechada, recolectada, extraída o aprendida. Entonces, como ven, la primera regla hablaría particularmente de lo que son frutas, verduras, animales, ¿sí? Que obviamente son productos que son naturales, no tienen elaboración ni nada, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que empezamos de menos a más. Bueno, entonces me fijo, ¿no?, si mi producto es de esas categorías, y va a ser originario de esto, ¿no?, de, no sé, de dónde lo coseché, de dónde creció, de dónde fue criado, etc. Después pasamos a la segunda regla, que habla de la mercadería extraída en alta mar, ¿sí? Ya es otra situación. Entonces, la mercadería extraída en alta mar o su espacio aéreo, ¿sí?, por buques, aeronaves y demás medios de transporte, es originaria del país al que correspondiere el pabellón o matrícula de aquellos, ¿sí? Del mismo origen, se considera el producto resultante de la transformación o perfeccionamiento de dicha mercadería en alta mar o su espacio aéreo, siempre que no hubiese mediado aporte de materia de otro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero ya pasamos directamente a lo que es producto de alta mar. Por un lado, por ejemplo, la pesca, ¿sí? La pesca va a ser la mercadería originaria del
la bandera del buque que realizó esa pesca. En mar argentino, si viene un buque chileno y realiza la pesca por esta norma de origen, el pescado va a ser chileno, ¿sí? Por otro lado, ahora, también puede ser que, no sé, venga un buque chino, como está pasando, y sea un buque factoría, como se llama, y el pescado, o sea, se pesca el pez y lo procesa, por ejemplo, ¿sí? No sé, se lo descama, se lo troza ahí, se pone una lata o lo que sea, o sin nada en realidad. Se troza, se hace ese proceso que no, nada, lo transforma, pero solamente en su esencia, digamos, o sea, ya es un pescado cortado nada más. Entonces, bueno, en ese caso también, cuando esté en ese proceso, será de origen chino en ese caso, ¿sí? Siempre y cuando no esté involucrada mercadería de otro país. Por ejemplo, eso que decía, que después me rectifiqué, si tiene lata, en una latita lo meten, o le ponen, no sé, es un pescado y lo mezclan con otras cosas que son de otro lugar. Bueno, ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Así que, en resumen, la regla número 2 de origen es, primero, para mercadería de alta mar, ¿sí? En el mar, que fue extraída en el mar, o en su espacio aéreo. Si es extraída, bueno, va a ser originaria de la bandera del buque, ¿sí? Y si es extraída y además se hace un proceso, pero solamente esa mercadería, ese producto, pero sin meter producto de otro origen, va a ser también de la bandera del buque que lo esté realizando. Tercera regla de origen, ¿sí? Acá ya pasamos a lo que son manufacturas. Vieron que pasamos de menos elaborado, un producto de la naturaleza y todo, a más elaborado. Entonces, la mercadería que fuera un producto manufacturado en un solo país, sin aporte de materia de otro país, es originaria del país donde fue fabricada, ¿sí? Es muy simple. No sé, unos anteojos son fabricados en Brasil. Y todo el material que tienen los anteojos es brasilero. Entonces, ¿va a ser originario Brasil? ¿Por qué? Porque se fabricó ahí y todo lo que lo compone es también de origen Brasil. ¿Sí? Bueno, cuarta. Acá se van complicando las cosas que en realidad es lo que pasa generalmente en la actualidad, en la vida real, de que un producto va pasando por ahí de país en país y se le va agregando justamente valor agregado y se le van haciendo cosas que hace que cambie el origen, ¿sí? Según estas normas. Bueno, la número 4 dice, la mercadería que fuera un producto manufacturado en un solo país, con el aporte ya total o parcial de materia, de producto, de mercadería de otro país, es originaria del país en el cual se hubiera realizado la transformación o el perfeccionamiento, siempre que dichos procesos hubieran variado las características de la mercadería, de modo tal que eso implicara un cambio de la partida de la nomenclatura aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sumarle un poquito de complejidad a la situación anterior. Anteojos en Brasil, pero las patillas son de Brasil, pero los vidrios son de Chile. Y no sé, los cositos que tiene acá, ¿sí? En el medio, son de Bolivia. Bueno, pero el anteojo, ¿sí? Se arma en Brasil. Entonces,
En ese caso, nosotros teníamos las patillas o el armazón, que no era un anteojo porque es un armazón de lentes, pero después me vino el vidrio y me vinieron estos soportes, ¿no? De otro lugar. Y yo en Brasil lo junté y hice un anteojo. Nosotros ya vimos posiciones arancelarias, vimos clasificación y vimos que toda la mercadería tiene su posición arancelaria. Entonces, probablemente, no me sé de memoria todo el nomenclador, pero probablemente el armazón de los anteojos no sea la misma posición que los anteojos todos ya armados, ¿sí? Sean diferentes. Entonces, si se logró eso en un país, en el país que se realiza el producto, va a ser originario de ese país, ¿sí? Pasamos a la regla número 5. Seguimos con productos manufacturados, obviamente, ¿sí? Pero vamos a agregarle más complejidad. La mercadería que hubiera sufrido transformaciones o perfeccionamiento en distintos países, como consecuencia de las cuales se hubiesen variado sus características, de tal modo que eso implicaría un cambio de la partida de la nomenclatura aplicable, es originaria del país al cual resultare atribuible el último cambio de partida. Misma situación, ¿sí? Quiero llegar a tener los anteojos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer al revés, ¿sí? Los armazones eran de Brasil, ¿sí? Entonces Brasil lo que hace es exportar los armazones a Chile, ¿sí? ¿Chile qué hace? Chile le pone los vidrios, ¿sí? Todavía no está terminado el anteojo, le puso los vidrios. Y después Chile le puso los vidrios y lo manda a Bolivia para que lo termine el anteojo y le ponga todas las terminaciones, ¿sí? Entonces, en Brasil teníamos el armazón. Después teníamos, no sé, el armazón con los vidrios. Y en Bolivia ya tenemos todo el anteojo armado, ¿sí? Entonces, si eso implica que Bolivia, ¿sí? Primero teníamos, estaba clasificado como seguramente armazón, después en Chile, no sé, será como armazón o anteojos sin terminar, no sé, y después en Bolivia ya tenemos la posición arancelaria de anteojo como tal. Vemos que pasó por 3 países para hacer el proceso, ¿sí? No es como la anterior que las piezas fueron hacia Brasil, sino que Brasil los mandó a Chile, Chile le puso su pedacito, y Bolivia le puso su otro pedacito. Entonces, en este caso, el origen va a ser Bolivia, ¿sí? Porque se hizo cambio de partida arancelaria, y además, bueno, fue el último país en que sucedió eso. Número 6. Cuando no resultaran aplicables las reglas que dije hasta ahora, la mercadería es originaria de aquel lugar en el que se la hubiera sometido a un proceso que le otorgara el mayor valor relativo en aduana al producto importado, y si fueren 2 o más los que se encontraran en tales condiciones, la mercadería se considera originaria del último de ellos, ¿sí? Imagínense el mismo circuito anterior, pero a los anteojos se le agrega, por ejemplo, acá arriba, unos detalles con diamantes Swarovski, ¿sí? Y, no sé, unos detalles en oro. Eso obviamente, pero en otro país, ¿sí? En Perú. En otro país se le va a dar valor relativo, o sea, esto va a valer más por bueno, los materiales que tiene, pero va a seguir siendo un anteojo. Entonces, no cambió de partida arancelaria, pero sí cambió de valor, ¿sí? En ese caso, igualmente, la regla que yo aplicaría es la anterior, pero pónganse que
no se aplica ninguna de las reglas, bueno, en ese caso, en Perú, por ejemplo, se le hizo todo esto, ¿no? De agregarle cosas, entonces, bueno, va a ser originaria de Perú. Y si en Perú se le agrega, no sé, solamente el oro, y en Colombia se le agrega los Swarovski, entonces sigue siendo el anteojo, pero los Swarovski valen más que el oro, porque son esos dos países que ahora tienen que disputarse el origen. Bueno, va a ser en este caso el que sea de mayor valor, ¿sí? Pongámosle Colombia. Entonces, bueno, en este caso se ve por eso, por el valor relativo en aduana. Así que están todas previstas las situaciones que pueden ocurrir. Alguna regla se va a aplicar. Siempre está la regla o la norma que diga, si no se aplica lo anterior, se puede hacer esto, para que todas las situaciones sean incorporadas dentro de la norma. Así que bueno, esas son las reglas, las famosas reglas de origen, para determinar si el origen justamente de una mercadería según estos criterios. Bueno, vamos a hablar de lo denominado origen no preferencial, ¿sí? Como dijimos que había países con origen preferencial a partir de acuerdos económicos, como lo son el Mercosur, como lo son el ADI, y con los beneficios que eso trae aparejado, como sean reducciones a nivel arancelario, incluso 0%. Por el otro lado, tenemos las de origen no preferencial, ¿sí? Que por ósmosis van a ser todo lo contrario a las que tienen preferencia, ¿sí? Entonces, estos orígenes van a ser de países que las autoridades los regulan, ¿sí? Por aplicación de alguna política económica, para controlar el ingreso de las mercaderías de esos países, y para definir medidas o instrumentos de política comercial, ¿sí? Como son los derechos antidumping, que vimos la clase pasada, los derechos compensatorios, las medidas de salvaguardia, las estadísticas comerciales. O sea, son países que están mirados como con lupa, ¿sí? Tema de precios, tema de cantidades, entonces por eso no son preferenciales y los tiene como muy puntualizados. Ahora, ¿sí? Que sean elegibles como no preferencial no deben ser capricho del país, ¿sí? Que por algún motivo particular no quiera, no sé, quiera dificultar lo que es el comercio con ciertos países. No, 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 no. Debido a esto, ¿no? Que tampoco hay que dejarlo al azar, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, establece que las reglas de origen no preferencial deben reunir ciertas condiciones, ¿sí? Que deben ser claras y previsibles, que deben facilitar el comercio y deben aplicarse en forma imparcial y transparente, ¿sí? No debe ser ningún capricho de ningún país contra otro país aplicar este tipo de medidas. Pero bueno, existen, tienen su porqué, deben tener un fundamento y pueden ser aplicadas, ¿sí? Bueno, como dijimos, para demostrar origen y procedencia en general, se utiliza claramente lo que es la parte documental. Entonces, para poder gozar de los beneficios, ¿sí?, de un origen preferencial, primero, el certificado de origen oficial, sea Mercosur, sea la LARI, lo que sea. Después, para procedencia, lo vemos con el documento de transporte. Acuérdense lo que habíamos visto en la primera unidad, creo que fue con los barquitos, de lo que me decía si roleaban la carga, si hace un transbordo, ¿sí? ¿Se acuerdan que fuimos adivinando lo que era la procedencia? Si quieren lo repasan, pero
está justamente en el documento de transporte. También podemos pedir lo que es un documento, ¿sí? Que es expedición directa, se llama. Identifica esto que la carga cumplía con los requisitos de seguridad mientras se realizaba el tránsito por un país no miembro del acuerdo, ¿sí? En este caso puede ser acuerdo ALADI o Mercosur, y lo que hace es que si por algún motivo logístico se tiene que pasar por un tercer país, ¿sí? Que no sea parte del bloque económico, ¿sí? Obviamente, a ver, lo que se tiene que demostrar es que fue en tránsito, que no se bajó la mercadería, que no hubo ningún inconveniente. Entonces, eso me demuestra la expedición directa, ¿sí? Que si bien pasó en tránsito por un país que no forma parte del bloque, no hizo nada que no sea estar de paso, ¿sí? Y bueno, esto me lo confirma, ¿sí? Cuando seguramente se terminó el tránsito por ese tercer país, se hace la expedición directa demostrando de que no hubo nada extraño, digamos, en ese trayecto, ¿sí? Bueno, CCPAC, ¿sí? Vamos a hablar de dos mecanismos. La realidad es que no están al 100%, el CCPAC no aplica a las mercaderías, la mayoría, el CCROM, bueno, nada, está como ahí. Son proyectos que se hicieron, están muy buenos, porque se trata de algo más para integrar lo que es el Mercosur en la parte aduanera y en la parte, digamos, informática, ¿sí? A nivel aduanero, para conectar los sistemas aduaneros de todos los países, que tengamos toda la misma información al mismo tiempo. Bueno, ese era el ideal, ese era el objetivo. Estamos muy lentos, ¿sí? Pero bueno, existe, ¿sí? Por un lado, el CCPAC es un mecanismo de consulta en línea y en tiempo real que se hace a través del sistema Indira, que tiene todas las aduanas del Mercosur, ¿sí? Se utiliza para las mercaderías de terceros países que ingresan por un estado del Mercosur, un país del Mercosur, y habiendo cumplido con los requisitos para el ingreso al Mercosur, cuando quieran pasar a otro país del Mercosur también, no deben abonar los aranceles de importación si se trasladan, ¿sí? Y bueno, la realidad es que no estaría sucediendo para todas las mercaderías. A ver, lo que se quiere evitar con lo anterior es la doble imposición, ¿sí? Si yo ya entré al Mercosur, ¿por qué debería pagar 2 veces el impuesto? ¿Sí? No tiene sentido. Bueno, el CCROM, por otro lado, es otro sistema que hace que todos los bienes importados, ¿sí? Desde otro estado parte del Mercosur, que acreditan el cumplimiento del régimen de origen, se registre en este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que las mercaderías puedan circular por todo el territorio del Mercosur con un único certificado de origen, ¿sí? Recibiendo el mismo tratamiento preferencial, que es el 0% y 0 de tasa de estadística. ¿Qué pasa? No se aplica, ¿sí? En la actualidad, entonces, bueno, son proyectos, están, pero esto sería, digamos, la teoría, lo ideal, ¿sí? Entonces, de nuevo, la finalidad está buena, ¿sí? Que no se paguen derechos si se va, no sé, de Brasil a Argentina, de Argentina a Venezuela, que es parte del Mercosur, y así. Ese es el objetivo principal, y está muy bueno, lo mismo que el otro para no andar pagando doblemente impuesto, pero nada, en la actualidad no está funcionando al 100%. Bueno, repasamos un poco el concepto de procedencia, ¿sí? La mercadería se considera procedente del lugar en el cual hubiera sido expedida con destino final al lugar de importación. Acuérdense lo que habíamos hablado hace bastante. Para determinar y comprobar de dónde ha sido expedida por última vez, ¿sí? Se va
al documento de transporte donde figura este lugar de embarque y también hacia dónde va, ¿sí? Ahora, cuando ocurren transbordos y o cambios en el medio de transporte, ¿sí? Lo que nos altera es la presencia en ese caso. Ahora, si se realiza un transbordo y se realiza un nuevo documento de transporte por el nuevo tramo, ¿sí? Ahí en ese caso sí va a haber un cambio en lo que es la procedencia. La procedencia también tiene su importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el tema de tratamientos tributarios, restricciones, el valor en aduana, y establecer la fecha, ¿sí?, de embarque con el tema de la procedencia sirve porque por ahí hay cambios de normas en el medio de los embarques, porque hay embarques que son de hasta de un mes o más de un mes, y en el medio, bueno, por lo menos en nuestro país cambian todo el tiempo las cosas. Entonces, generalmente, las normas que van saliendo no son retroactivas. Entonces, todo lo que ya salió, embarcó y está en viaje, no se aplica, ¿sí? Así que por eso es tan importante la procedencia y la fecha de embarque, ¿sí? Para saber estas cosas, y a veces, bueno, ayudan a zafar en muchas situaciones con las nuevas normas. Bueno, dejo acá 10 minutos, y para hacerlo cerradito, 8:15, vuelvo con el chiquitito que falta, que es lo del Mani, y bueno, y terminamos por hoy, ¿sí? Así que en un ratito vuelvo.